A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Benezares, en la gerencia de producción de Wilixa Arcaya, en el control técnico George Castillo, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Hoy estamos disculpando a nuestro compañero Martín por cuestiones de salud, no puede estar con nosotros, pero bueno, siempre es un activista del equipo y siempre está pendiente de lo que estamos haciendo en este momento. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en toda la plataforma, por rcr750.com, que es nuestro portal. Les invitamos, por supuesto, como lo hacemos sábado a sábado, a suscribirse al canal YouTube de RCR750. Y asimismo, hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde no solamente encontrarán archivos de nuestros últimos programas, sino también de nuestros últimos editoriales. Asimismo, tienen la posibilidad de acceder a otras fuentes de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@gmail.com. Y nosotros, como lo hacemos habitualmente, vamos a dar inicio a nuestro programa con el desarrollo de nuestro editorial que leerá a partir de este momento nuestra compañera Ligia Perdomo. Adelante, Ligia. Buenos días. El editorial lleva hoy por título La producción de alimentos en Venezuela. Toda actividad productiva que se desarrolla en el país es digna de respeto, admiración y de estímulo. Pero mucho más si nace, se acomete y se convierte en ejemplo de esfuerzo, de motivación colectiva y de respuesta a la demanda permanente que también activa la ciudadanía. Cuando hablamos de producción, deducimos que, además, es la sabia respuesta capaz de ofrecer la población de trabajo, cuando ella es estimulada, respaldada y convertida en la más genuina de las demostraciones de que sí se puede avanzar. Pero además se puede competir y convertir el país en patria y la vocación de trabajar en aquello por lo que a diario abrimos los ojos y decimos que eso que hacemos nos honra ante nosotros y el resto del mundo. Aquí nos resistimos a admitir que somos un país fracasado y de fracasados, pero también a no aceptar que las reformas, los cambios, las transformaciones y la evolución no van a ser durante el tiempo requerido por el esfuerzo planteado si antes que producir renegamos del país. Si desestimamos sus alternativas y nos dedicamos a hacerle el juego al ocio, el distanciamiento afectivo y a capitalizar beneficios del facilismo, como aprovecharnos del trabajo ajeno. Lo hemos dicho en La Otra Vía desde siempre. Saldremos del foso en el que caímos, pero no hay que incurrir en el error de esperar a que vengan a sacarnos y luego a atarnos los brazos, las piernas, hasta que nuestros ojos pierdan su razón de ser. Hay que creer y confiar en nosotros. Hay que ver y entender el mundo a partir de nuestra potencialidad, como también del equilibrado concepto que tengamos del triunfo. Asimismo, de la convicción de que solo se vence si estamos claros en lo que queremos, en cómo podemos avanzar y si el propósito es desarrollarnos a partir del trabajo, de la conversión de la sabiduría, de la administración inteligente de los recursos disponibles, como de los recursos puestos al servicio de los riesgos. Ciertamente, los retos de Venezuela son abundantes, exigentes y comprometedores, y su máximo aprovechamiento está relacionado con lo que hoy somos y lo que deseamos ser. Tenemos claro a qué futuro creemos que nos estamos enfrentando. Por lo pronto, hay que construir debates, no para estimular la distracción que necesitamos en vista de que seguimos convencidos del predominio del simplismo, de que no es necesario cambiar, sino de adecuarnos en el espacio donde nos movemos. Y aunque luzca exageradamente pobre como planteamiento inicial,
Hay inquietudes que alarman y que en Venezuela siguen recibiendo un tratamiento de menos atención. Se trata de cuál respuesta ofrecerle a la demanda de alimentos de una población que oscila entre 25 y 28 millones de ciudadanos. Mejor dicho, a una gran población que no dispone de ingresos salariales constantes y crecientes, a una ciudadanía que ha debido someterse exclusivamente a las opciones de la informalidad, a una muchachada que día a día no sabe cómo recibir la mejor formación para alcanzar los más óptimos resultados académicos y que ahora está obligada a depender de lo que la pandemia y su enfrentamiento arrojan. La historia productiva venezolana está llena de maravillosos ejemplos de alimentos primarios, procesados y hasta de bienes terminados para la exportación, pero ahora también de un progresivo desplome nacional en respuesta ante atrevimientos verdaderamente improductivos. Y lo peor, la imposibilidad de que varios de esos millones de hermanos sin trabajo, ingresos, como de rendimientos productivos, les permitan satisfacer sus necesidades alimenticias básicas. Sin alimentos ni alimentación, no es posible esperar rendimientos físicos y mentales, tampoco mejores ciudadanos y mucho menos un país sobresaliente por el beneficio del progreso. Bueno, presidente, nosotros en primer lugar queremos alertarle a nuestros oyentes que a quien tenemos como invitado este día es un gran amigo. Siempre tratamos precisamente de valernos de la relación de la amistad para justamente no sacarle mayor provecho, sino precisamente para tener conversaciones mucho más tranquilas, más sosegadas, más maduras. Y desde luego, en este caso, con alguien que nosotros no dudamos en este momento en calificar, no solamente en una persona que se nos convierte en un honor tenerlo en la otra vía. Carlos Fernández es un amigo, pero por sobre todo lo conocemos como empresario, un empresario por vocación, un productor desde muchacho, como dirían otros, ¿no? Un dirigente por convicción y desde luego pues una persona que ha venido haciendo poco a poco un trabajo de representación a nivel nacional, antes como presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, luego como presidente de Concecomercio, hoy como vicepresidente de Fedecámara, y bueno, y quienes están en la federación dan como un hecho que Carlos sería el futuro, es el nuevo presidente para el próximo año, cuando ya Ricardo haya concluido su trabajo y su dedicación al frente de Fedecámara. Presidente, gracias por venir. Y el editorial es un reflejo de lo que te hemos oído en diferentes momentos, en diferentes intervenciones, y de luego porque creemos y lo presentamos así, que no solamente respondes a la inquietud que tenemos nosotros en la otra vía, y es la no creencia, la resistencia a que Venezuela es un país de fracasado y para seguir fracasando. Sí podemos salir de donde estamos, sí podemos hacerle frente a esto, pero tenemos que organizarnos para hacerlo. Y si alguna frase yo recuerdo de ti hace un poco de años atrás, fue cuando dijiste, necesitamos estructurar una estrategia de desarrollo. Venezuela, lamentablemente, no ha tenido una estrategia de desarrollo y creo que, bueno, es la primera razón que te planteamos en este momento, es esa estrategia de desarrollo, cómo estructurarla. ¿Tú cómo la ves tú al frente de empresas en este momento? ¿Cómo te la planteas tú nuevamente? Si es que la tienes planteada todavía o es que tienes a lo mejor otro concepto para los venezolanos. Bienvenido, presidente. Oye, muchas gracias, Edesio, muy generosa por tus palabras y por la invitación, y felicitaciones por el reconocimiento de Emil Friedman, que recientemente ha recibido como adalid de la libertad, y especialmente pues de la libertad económica. Quiero comenzar recordando, y a Ligia, por supuesto, también por la invitación, y primera vez que vengo al programa desde la ausencia de nuestro querido amigo Aurelio, y bueno, y paso primero pues a honrar su memoria y a recordar muchísimas de las jornadas que juntos trabajamos, y especialmente los desinteresados consejos y enseñanzas que Aurelio me dejó. Y yo los felicito por el editorial, porque en medio de este oscurantismo de 20 años, es interesante conocer que todavía hay espacios donde creemos en los valores del trabajo, en los valores del esfuerzo, en esa ecuación imprescindible para el progreso de las naciones
que es la ecuación trabajo, logro y remuneración. No es posible la transformación de una nación sin el trabajo y sin el concurso de todos sus ciudadanos. Y si no asumimos cada uno de nosotros la responsabilidad del control y la guía de nuestras propias vidas. Nunca debemos dejar de lado, debemos entender que las facturas las paga cada quien y que la responsabilidad de los actos son propias, inherentes al ser humano. Y yo creo que el tema del modelo de desarrollo, el tema de la necesidad de consensuar un modelo de desarrollo que realmente nos siente las bases de un progreso, pero de un progreso inclusivo, es una de las cosas pendientes en la sociedad venezolana. Hoy en día, mucho más dramático. Hoy en día considero que, además de un pacto, de un modelo de desarrollo necesario consensual, yo creo que la nación tiene que volcarse a construir un pacto republicano, donde realmente volvamos a basarnos sobre como esas bases de la república entendida, por supuesto, como una democracia en términos modernos. Las democracias modernas, que son esos pesos y contrapesos, esos balances de poderes de los distintos actores sociales, necesitan un sector privado que esté robusto, articulado, consolidado y consustanciado con el país. Y eso un poco ha sido nuestra prédica, tanto en lo institucional como en lo personal. Yo difiero de esos que dicen que el país está perdido. Por mi actividad profesional y porque me gusta personalmente, suelo recorrer las regiones del país y me gusta pararme en cada paraje, en cada lugar, conversar con los parroquianos, entender qué es lo que se está haciendo. Y yo regreso siempre lleno de admiración por la cantidad de iniciativas que se están haciendo en todos los rincones del país. La gente entendió, o mucha gente ha entendido que la renta se acabó. Con 370.000 barriles diarios no es posible sostener un modelo de desarrollo basado en la extracción y exportación de los hidrocarburos, aunque siguen estando allí y hay que recuperar su producción, pero la gente ha entendido que la renta se acabó y están haciendo votos y esfuerzos porque el rentismo salga de la mente y del corazón de quienes hacen políticas públicas. Y en ese entendimiento de que la renta se acabó, los agentes económicos más pequeños, medianos, grandes, en todos los rincones del país, están volviendo a los principios liberales que de alguna manera insuflan la actividad económica. Están volviendo a los principios liberales que entienden que es los ahorros de la gente, producto de su esfuerzo, lo que se convierte en inversión transformadora, no solamente del medio físico, sino generadora de riqueza y generadora de empleo. Y está consciente de que la actividad económica consigna crítica de generación de riqueza, o sea, es una actividad de genera tejido social. Yo creo que el empresariado venezolano, o sea, si la empresa venezolana, mucho más allá de eliminar la pobreza, es lograr la inclusión social de las grandes mayorías. Y eso se hace tratando de incorporar a todas estas personas a los beneficios de la formalidad y obviamente a los beneficios que trae la modernidad que la formalidad nos brinda. Yo creo que ese es el reto y siento que el empresariado venezolano en estos momentos tan aciagos lo inspira un propósito superior. Y ese propósito superior es mantener sus empresas abiertas, mantener sus Santa María arriba, que no se pierdan más empleos. Y yo creo que estamos todos convencidos de que el principal problema no más allá del tema político, caída del ingreso de los venezolanos en Venezuela, que esté ganando lo suficiente para lo que su posición y responsabilidad correspondería en cualquier otro país del mundo. Se perdió el valor del trabajo como referencia. Cuando tú lees en las noticias que una cesta básica vale 300 salarios mínimos, lo que te está diciendo es que el salario mínimo perdió cualquier referencia. Nuestro gran temor como empresarios y como ciudadanos es que esa pérdida del valor del trabajo se termine convirtiendo en la pérdida del trabajo como valor. Un valor consustanciado con la venezolanidad, parte de nuestra idiosincrasia. Y yo estoy viendo en el país que estamos volviendo a esos valores que nos hicieron ser el milagro económico del siglo XX, de 1920 hasta 1978, 50 años de crecimiento económico consecutivo y que se basaban fundamentalmente en esa ecuación de que la movilidad social, la posibilidad de tener más oportunidades que nuestros padres,
se basa en el esfuerzo, en el trabajo y en la remuneración acorde a los resultados. Señor Fernández, si bien no hay una estrategia de desarrollo, y más allá, por supuesto, de las ganas de los empresarios de seguir adelante, de apostar por el país, no tenemos la estrategia de desarrollo y también tenemos una realidad que día a día pues, le golpea la cara tanto a los empresarios como a los consumidores, a los venezolanos en general. Y es que en los últimos 6, 7 años, evidentemente, la producción de bienes y servicios pues, ha caído, se ha contraído más del 70%, y tenemos también una caída importante en el consumo precisamente por lo que usted estaba diciendo, pues el salario mínimo ya ha perdido cualquier capacidad de compra, no vale absolutamente nada el bolívar precisamente por el avance de la inflación. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la viabilidad del sector privado? ¿Cómo seguir apostando en un país donde las condiciones no son las apropiadas y todo apunta a que va a seguir siendo así, o sea, las que van a ser inapropiadas en los próximos meses, para que el sector privado siga apostando, siga invirtiendo en lo que se pueda llamar inversión, aunque sea inversión de mantenimiento, para poder mantener las Santa Marías abiertas, como usted está diciendo? Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy, muy interesante, Ligia, muy vieja, y una respuesta que puede ser un poco comprometedora, pero vamos a responderte pues en la medida de lo posible. Fíjate, yo creo que cuando un inversionista venezolano va a otro país a hacer alguna inversión, donde hay condiciones, hay estabilidad, hay muchísimas cosas que todos buscamos, por supuesto hace los análisis financieros, de mercado, etcétera, etcétera, propios de cualquier inversión. Y lo mismo hacen los inversionistas extranjeros cuando vienen a Venezuela. La diferencia con nosotros es que cuando nosotros hacemos los análisis en Venezuela, hay algunas cosas que tenemos que incluir, porque al final, detrás de los balances de cualquier empresa, hay un hombre, hay una persona, hay un sueño, hay una perspectiva de futuro. Y lamentablemente cuando nosotros hacemos estos análisis, hay una cosa muy importante, que es el arraigo con nuestro país, el compromiso con nuestro país, el compromiso con nuestra gente. Cuando digo con nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestros accionistas, nuestros proveedores, la comunidad en la que hacen vida las empresas. Este es el país donde están enterrados nuestros antepasados. Y yo soy de los que creo que cuando los países tienen estos problemas es cuando más necesita el concurso de sus ciudadanos. Me niego a creer de que tengan que ser de otras latitudes los que vengan a resolver los problemas que tenemos los venezolanos. Y por supuesto, cada quien en el ámbito de su profesión y en el ámbito de su rol ciudadano, de su rol ciudadano en la participación política, en elecciones, lo que cada quien considere, y en el rol de cada uno lo que tenemos que hacer. Yo creo que si nosotros nos concentramos más en que necesitamos un país de ciudadanos y no un país de héroes, y cada quien hace su trabajo de día a día, yo creo que nosotros podemos de alguna manera ir transformando esa realidad. Y ciñéndome específicamente al tema empresarial, yo soy de los que siento de que los empresarios ha pasado algo en Venezuela. Me digo empresario cualquier que hace una actividad por su cuenta de riesgo, o sea, desde la persona que puede trabajar en un mercado haciendo caletas o llevando en una carretilla cosas, el profesional liberal que tiene un consultorio o la mínima empresa. Creo que ha habido una conciencia de que no existe un día de que no existe un switch automático que alguien va a tocar y al día siguiente va a cambiar toda la realidad. Yo creo que hay una conciencia de que hemos entendido que a los empresarios nos tocan manejar realidades. Y en ese manejo de realidades, la transformación de la realidad es producto del esfuerzo de día a día. Los cambios no se decretan, los cambios no se imponen, los cambios no amanecen. Los cambios se construyen con el trabajo decidido, por supuesto, metódico, con un objetivo determinado. Y allí es donde mi preocupación a veces digo que, oye, me parece que la sociedad fuera al garete porque no ha logrado consensuar unos términos mínimos, no solamente de la recuperación de los valores republicanos, sino cuál es el modelo de desarrollo por el que nos vamos a seguir. Nosotros hemos planteado desde Cámara recientemente solo 2 puntos para ese modelo. Bueno, que sea inclusivo y que sea productivo. Y la palabra productiva es muy sencilla de conjugar.
pero es muy compleja de lograr, porque la productividad necesita de empresas eficientes, pero necesita de trabajadores productivos, y para ser productivo necesita de capacitación, y para tener una capacitación necesitas un modelo educativo que realmente transforme el conocimiento universal que se nos pretende dar por herramientas que te permitan incorporar al trabajo. Yo tengo serias dudas si el sistema educativo nuestro está formando los profesionales y los técnicos y la gente, pues, que el futuro, que las herramientas del futuro van a exigir para poder incorporarse al trabajo. Pero a pesar de esas dificultades, como te decía, la gente dice, bueno, yo tengo que seguir en Venezuela. Y yo creo que hay una cosa que está pasando con este abandono de del rentismo en la cabeza de los venezolanos, es que la gente está entendiendo que los milagros no suceden y que las cosas se construyen a plazo. Y yo siento que muchos empresarios y emprendedores venezolanos están pensando a largo plazo. Han entendido que el futuro de su empresa, que el futuro de su emprendimiento, el futuro de su actividad se construye peldaño a peldaño. El futuro, empresa, el futuro de una sociedad es un segundo piso de una casa. Un segundo piso que para llegar tienes que construir una escalera. Y cada escaño de la escalera lo construye sobre la fortaleza que haya cimentado en el escaño anterior. Y es en la construcción de esa escalera lo que te va a permitir mañana llegar a ese segundo piso que tú has planificado como el futuro de tu organización, como el futuro de tu empresa o como el propio futuro del país. Yo siento que la transformación económica, y quizás comencemos a ver el año que viene el fin de la caída económica, y me atrevo a decir esto con responsabilidad, a lo mejor el año que viene la caída es de 2 puntos, a lo mejor no caemos nada, o a lo mejor caemos 1 punto, y va a venir desde la microeconomía. Porque, entre otras cosas, el sector privado venezolano, los agentes económicos, se han dado cuenta de que no hay quien los ayude, de que no hay políticas públicas. Han asumido una conducta liberal de entender su problema. Se acabaron los subsidios, se acabaron las carteras, no hay créditos, se acabaron las carteras, las gavetas con intereses preferenciales, no hay dólares que te tenga que asignar un funcionario a una tasa privilegiada. Yo más bien estamos casi que en una sociedad precapitalista, porque tampoco hay instituciones del Estado que arbitren las diferencias entre los ciudadanos, entre los grupos de poder. Y yo creo justamente, que esa señor Carlos, justamente es que le iba a decir justamente eso, ¿no? De verdad que nosotros aplaudimos la posición que tiene usted y que tiene Fede Cámaras en general. Cuando conversamos con el señor Ricardo Cusano, él también decía eso, ¿no? Que el país no está perdido, que hay que llevar al país a un modelo de desarrollo, ¿no? Como usted dice. Pero cuando la persona, la institución, el ente que tiene las reglas del juego en la mano, lo que hace es perseguir, acusar, cómo emprender esa transición hacia una democracia plena con instituciones incluyentes. O sea, entiendo que, como usted dice, pueden ser los planes a largo plazo, pero es que a veces la realidad lo cachetea a uno. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo creo que yo voy a tratar de responderte la pregunta en 2 planos, en el plano económico, en el plano ciudadano. En el plano económico, independientemente de la persecución y todas esas cosas que tú dices que son evidentes, yo he dicho una frase que a veces es incómoda en las altas esferas del poder, y digo, bueno, que el gobierno tiene una visión punitiva del hecho económico, nos ven como delincuentes, nos ven, y las sanciones son desproporcionadas muchas veces al error, por decirlo así, que puede haber cometido un agente económico. Pero eso es una realidad, y es una realidad con la que nosotros hemos venido lidiando desde que el 2011, digamos, salió esta ley tan arbitraria de precios justos, y que denunciamos en todo. Casualmente yo estaba presidente de Consecomercio y me tocó hacer todas las diligencias judiciales, etcétera, para pedir la nulidad de la ley, que sabíamos que no se iba a dar. Pero esa es la realidad que nos toca cambiar. Ahora, subyacente a esa realidad hay 2 cosas que son importantes. Una, en el plano económico, que es que la gente tiene necesidades. Y la vocación de la empresa privada es atender las necesidades de los ciudadanos, que para nosotros se llaman clientes o consumidores. Bueno, eso es otra cosa, pero al final son ciudadanos que requieren satisfacer unas necesidades. Y a eso nos debemos nosotros.
Y nosotros, además de tener una responsabilidad de creación de riqueza, tenemos una responsabilidad moral de tratar de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Los que estamos en el negocio de alimentos no nos podemos permitir que no salgan alimentos a los anaqueles para que los ciudadanos los consuman, porque esa es parte de nuestro rol en la sociedad y sabemos que la gente tiene expectativa de que nosotros produzcamos eso. Por eso el compromiso de tener los anaqueles con productos durante la pandemia fue el propósito del primer comunicado de Ricardo Cusano cuando comenzó esta pandemia. Ahora bien, desde el punto de vista de la transformación de la realidad política, porque realmente esto ha sido impuesto por una casta gobernante, yo creo que ahí yo recomiendo a la ciudadanía que tratemos de escuchar las voces silenciosas, porque yo creo que la gran mayoría de la ciudadanía venezolana no solamente quiere un cambio, sino que está dispuesta a participar en él. Lo que pasa es que la vocería de las posiciones las están llevando pequeños grupos a través de las redes sociales y usualmente los grupos que están en las posiciones más extremas. La gran mayoría silenciosa de los venezolanos estamos trabajando y estamos apostando por un cambio. Ahora, la construcción de ese cambio, por supuesto que lo queremos en paz. La construcción de ese cambio preferiríamos tenerlo, digamos, de la manera más expedita, pero no necesariamente los cambios suceden de esa forma. Por lo que te decía, pues, y mi creencia, los cambios no se decretan, los cambios se construyen y se trabajan, pero los status quo también se resisten al cambio. Y yo creo que en esto muchas veces hay que pensar, hay que entender que el cambio a lo mejor no puede ser de 180 grados, o sea, no puede ser diametralmente opuesto. A lo mejor hay que hacer el cambio a través de conquistas pequeñas. Yo no cuando estoy bateando, para los que entiendan béisbol, yo quiero llegar al home, pero me va a depender mucho del pitcher y va a depender mucho de mi capacidad de bateador. A lo mejor yo voy a llegar al home logrando una base por bola. Otros quieren llegar al home con un jonrón con las bases llenas. Entonces las cosas son distintas. Yo soy de los que creo que hay que tratar de envasarse y después de estar en primera, va a ver cómo llego a la segunda. Y así sucesivamente hasta que anote la carrera que probablemente sea la carrera ganadora. Esa premisa que hemos tomado desde hace muchos años de que ya no aguanta más, es probablemente lo que nos ha terminado teniendo la posición que tenemos. Porque en mis valores, en mis principios, en esa ecuación que te he dicho de trabajo, esfuerzo, ahorro, remuneración, yo soy de los que creo que cada vez que uno agarra un atajo, nunca llega al final. Nosotros debemos mantenernos por el camino que es. Y yo siempre recuerdo las palabras de mi madre, que me decía, cuando veas que el camino es angosto, pedregoso y un lodazal, sigue por allí, que ese es el camino correcto. Cuando tú ves un camino amplio, en bajada y sabroso, normalmente estás agarrando el camino que no es. Bueno, y así nos ha tocado como sociedad. Nos ha tocado un camino empinado, lleno de barro, con piedras, con púas, con no sé qué, pero eso es el camino que tenemos que seguir transitando. Pues bien, una de las cosas fundamentales para mí es que empecemos a escuchar y a darle voz a esa inmensa mayoría silenciosa que quiere cambio, que quiere una transformación, que salen todas las encuestas de quien haga, quien los haga. Porque lo que sí está claro es que el país entendió que el modelo se agotó y que el modelo tiene que ser sustituido. Bueno. Señor Fernández, usted hablaba de que el futuro, por supuesto, se construye paso a paso y que hay que hacer un buen manejo de la realidad. Pero para hacer un buen manejo de la realidad, indudablemente se necesita información, transparencia, y no es precisamente lo que estamos teniendo de parte del gobierno, ¿no? Cada vez tenemos una administración más opaca, poca transparente en dar a conocer la información tal como es. Tomando en cuenta eso, mi pregunta directamente es, ¿cómo afecta al empresariado la recién aprobada ley antibloqueo? Les recordamos que estamos conversando hoy con el vicepresidente de Fedecámara, Carlos Fernández, quien muy a gusto hoy nos está atendiendo y dando respuesta a unas preguntas a veces un poco comprometedoras, como la que le acabamos de hacer, pero bueno, vamos a ver qué nos da como respuesta. Bueno, Lía, mira, yo quisiera hacer un inciso antes de entrarte a hablar de la ley bloqueo sobre el tema de la falta de información, de la opacidad o de la digamos, ausencia de transparencia, por decirlo así, en el tema. Y yo creo que eso, más que un hecho, es una consecuencia. Y es una consecuencia de la desinstitucionalización del país, que es muchísimo más grave.
porque para poder lograr a tener transparencia y todo lo que queremos, no es una decisión de alguien, sino una reconstitución de un tejido institucional. Y por eso que yo muchas veces he hablado, y podrá sonar feo, de un pacto republicano, porque es que siento que los valores republicanos, y siento inclusive que los valores judeooccidentales están a veces en juego en el devenir de este modelo. Y cayendo en la pregunta, digamos, polémica de la época, que es el tema de la ley, me voy a permitir hacer una disquisición un poco personal, una posición un poco personal, y es el tema de que yo pienso que para hacer lo que se quería hacer, no hacía falta la ley antibloqueo. Y lo digo tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista, sobre todo, legal, que es una de las preocupaciones que me tiene. Y lo digo esto porque existía toda una legislación para si quieres privatizar y si quieres transferir activos, existe una ley de privatizaciones que muy vieja, pero muy moderna, muy bien hecha en su momento, fue hecha de la mano de las multilaterales, etcétera, etcétera, para transmitir confianza en ese momento. En segundo lugar, cuando en los años de la locura de las estatizaciones y sobre todo de las confiscaciones, no hizo falta la ley, vamos a hablar del tema de las estatizaciones, si no hubo falta ley si se hizo las estatizaciones con la ley que había, con la misma ley que existe, pueden hacerse pues las ventas o las transferencias, vamos a decir, de esos activos. En segundo lugar, además de que la ley, hay leyes eso. Quiero recordar que no apertura y se cambió un poco la configuración de los contratos con las empresas extranjeras. Eso se hizo en la Asamblea Nacional bajo el criterio de que eran contratos de interés nacional. Bueno, esos contratos, si eran de interés nacional hace 10 años, siguen siendo de interés nacional hoy y debieron haber ido a la Asamblea Nacional. Dicho esto, ¿qué quiero decir? Bueno, que si tú vas a cambiar, y esos contratos llevan a la Asamblea Nacional por mandato constitucional. Pero si tú quieres ahora hacer esto sin ir a la Asamblea Nacional, estás modificando la Constitución. Y para tú modificar la Constitución, por muy Asamblea Nacional Constituyente que te hagas llamar, eso necesita ir a procesos de referenda, que hasta donde yo sé no han sido convocados, ni siquiera han sido discutidos de que se vayan a convocar. Así que yo creo que la ley, además de que no hace falta para hacer el proceso que tiene, yo creo que además es absolutamente violatoria de la Constitución vigente, porque quiero recordarles que los mismos que promovieron la Constitución del 99, cuando la quisieron cambiar en el 2007 infructuosamente para ellos, y cuando la lograron cambiar exitosamente para ellos en el 2009, fue a través de procesos de referenda. Si en el pasado fuimos a procesos de referenda, ¿por qué no vamos este año a un referéndum para modificar la Constitución en lo que tenga que ver con los contratos de interés nacional? Por otra parte, creo que además hay muchísimos activos que para cuya transferencia no hacía falta ni ir a la Asamblea Nacional, ni por mucho menos el bodrio legal que nos están imponiendo, porque son contratos, digamos, de muchísimo menos interés que se pudieron haber hecho entre las partes, etcétera, etcétera. Y además yo creo que hay muchos activos que probablemente desde el punto de vista político, no sé cómo está esa situación, a lo mejor no es preferible no transferirlos todavía, sino ir a lo que se llaman APP, alianzas público-privadas, muy común y muy exitosas, pues sobre todo en la región de América Latina, donde con la participación del sector privado y la propiedad del sector público, básicamente se le entrega la gestión y la operación a los privados para lograr los resultados que se requieren con las inversiones ya hechas. Venezuela está llena de infraestructura que está ineficientemente manejada y que quizás con un manejo oportuno, con una alianza pública-privada, se logra, digamos, revertir el estado actual de calamitoso de muchos de los sectores públicos. Pero más creo que debió haber sido una tremenda oportunidad para que la Asamblea Nacional fuera otra vez el espacio de debate de estos temas. Obviamente, el Ejecutivo de Miraflores pretenderá que la Asamblea Nacional le va a poner obstáculos, se le va a negar, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que esa fue una tremenda oportunidad porque el país lo que requiere es acuerdos. Si nosotros revisamos lo que ha pasado, digamos, desde la pandemia para acá, y la falta de acuerdos nos ha impedido quizás el acceso de casi $5.000 millones.
La Unión Europea aprobó 2.500, 2.000 y tantos millones de euros para ayuda con ocasión de la pandemia. Hay casi 2.000 millones de dólares en oro represado en el Banco de Inglaterra porque se disputa la representatividad del país. En la Asamblea de Fe de Cámara, el presidente de la CAF mencionó que habían acuerdos, programas y proyectos por más de 400 millones de dólares para Venezuela si se llegaba la solicitud de ambas partes. El Fondo Monetario Internacional ha otorgado ayuda a más de 50 países en medio del citado con respuesta en menos de 60 días, porque han decretado unos mecanismos más ágiles para decidir en función de la pandemia, y todo eso está paralizado, digamos, por la falta de acuerdo. Así que yo creo que además las personas que vengan a invertir bajo el paraguas de esa ley, creo que van con visiones a muy corto plazo, visiones buitres, porque nadie se va a atrever a poner muchísimo dinero en proyectos a largo plazo, que son los verdaderamente transformadores y lo que dejan más profundo social, estabilidad en los extremos legales, pues muy probablemente esa inversión esté reconocida. Así que yo creo que detrás de esto es más probablemente una pretensión de seguir insistiendo en que la culpa del tema económico es el bloqueo y que con una ley se van a resolver lo que no se ha podido resolver con tantos años de mal manejo del tema económico. Así que yo le auguro muy pocos beneficios y muy pocos éxitos a lo que se pretende hacer con la ley anterior. Pero sin embargo, esta semana el señor Nicolás Maduro dijo que ya había una veintena de proyectos para invertir en el país, ¿no? Porque se le garantiza a estas empresas, que no digo cuáles son ni cuáles son los proyectos, que se les garantiza se les da seguridad financiera y las garantías legales. ¿Usted ha sabido algo de eso? No he sabido nada, pero yo creo que los proyectos, más que el número, deberían decirnos los montos, ¿no? Porque, bueno, tú puedes tener 20 proyectos de $10.000 y eso no te va a transformar en nada la economía del país. Yo puedo tener uno de $10.000 millones que probablemente te cambie la faz completa de una región o de un municipio, del país. Así que el número para mí no dice nada. Ahora, lo que creo que, como digo, deben ser proyectos de muy corto plazo. Es gente que dice, bueno, mientras esté el status quo, yo voy a hacer esta inversión y la recupero en un año o la recupero entre 2 años y chévere, me salgo, pues. Entonces, y bueno, chévere, ahí recuperó su inversión. Pero esa no es la que va a transformar la economía del país. La economía va a decir los proyectos de largo aliento. La acumulación de capital es necesaria para hacer proyectos importantes que logren, digamos, crear cadenas de sector de economía, tener cualquier sector económico. Entonces, yo quisiera ver cuáles son, pero yo no veo una empresa petrolera viniendo a rescatar unos campos cuyo retorno de inversión puede ser 10, 12 años, oye, con una inestabilidad de este tipo. Entonces yo realmente quisiera ver probablemente algunos hoteles, probablemente algunas fábricas de agroindustria, que mucha gente dirá, bueno, voy a comprar un matadero, tengo la venta de la carne en Irán, si en 2 años matando tantos animales al día recupero la inversión que voy a hacer, porque solamente una inversión de capital de trabajo, porque ya digamos, el inmueble existe, a lo mejor no lo están comprando, sino que lo están alquilando, o se lo están dando en administración delegada o en ganancias compartidas, etcétera. Entonces, como te digo, hay poca información al respecto y yo no creo que eso vaya a tener el éxito que están vociferando. Y insisto, si tú quieres hacer un plan de transferencia de activos, bueno, vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo para que el universo del mundo tenga posibilidad de participar. Obviamente que tenga algunos filtros, digamos, desde el punto de vista de competencias profesionales, de conocimiento del negocio, etcétera, para que las inversiones sean exitosas. En tercer lugar, que haya inversión financiera, que realmente se ponga dinero. En cuarto lugar, que haya transferencia de tecnología, que vengan empresas, que vengan países con mayores conocimientos, que nos dejen en nuestros profesionales una enseñanza de los manejos de los negocios. En quinto lugar, yo preferiría que fueran empresas que tienen acceso a los mercados globales, porque nosotros
exportando 300.000 y produciendo 300 barriles, exportando 2.000 millones entre camarones y otras cosas más, no vamos a poder mantener el país que necesita 40.000 millones de ingresos para mantener como nos veníamos, más o menos como nos veníamos manteniendo. Y en último lugar, y no menos importante, en esas cosas que he solicitado, por supuesto que lo que reflejan es transparencia digamos, y apertura, digamos, para todo ser revisado. Yo creo que además debe ser un proceso donde se le permita la pasión del capital privado venezolano. Es importante, es necesario, además que en Venezuela exista acumulación y crecimiento del capital privado. Solo los mecanismos institucionales de acumulación del capital privado son los que logran reunir los recursos para los proyectos de inversión verdaderamente transformadores. Tú no vas a transformar, tú no vas a hacer una petroquímica con la banca del país ni con los recursos que hay en el país. Sí. Así sucesivamente. O sea que yo creo que este proceso de transferencia debe ser un proceso orgánico que realmente transforme la realidad de la economía venezolana. Señor Fernández, usted dice que no ve a las empresas petroleras invirtiendo para recuperar de alguna manera la producción en el país. Pero mi pregunta es, ¿no es esta ley antibloqueo precisamente una manera para permitirle a los aliados políticos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro poder hacer esas inversiones bajo el paraguas del secretismo que establece esta ley? Bueno, yo lo que dije... Presidente, discúlpame, Carlos, perdón, presidente. Discúlpeme que quiero complementar lo que está planteando Ligia, ¿no? Y es un elemento que nosotros lo hemos tenido en lo largo de los últimos programas. El elemento humano, es decir, el factor humano. Nosotros teóricamente hemos perdido 5 millones de venezolanos. No sabemos dónde están, sabemos que están en 90 y tantos países. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos, ante la posibilidad de que haya definitivamente, como tú planteas, una respuesta positiva en función del país, cómo podemos recuperar parte de esa gente o cómo podemos tener la garantía? Tú lo decías hace unos minutos, y es que no tienes plena, absoluta confianza en lo que significa la formación de ese recurso humano, porque podemos tener muchos recursos tecnológicos en este momento en razón de la propia realidad técnica a nivel del mundo, pero ¿cómo hacemos con el factor humano? Porque no lo tenemos. ¿Cómo logramos traerlo para acá? Ricardo Cursaro, el presidente de Cámara, decía, sí puede venir. Ahora, ¿cómo venir? ¿Cómo traerlo? ¿Cómo motivarlo? Ok, bien. Primero quiero precisar un poco mi respuesta. Yo no he dicho que no vengan las empresas petroleras. Lo que creo es que no vienen bajo estas condiciones. Sí. No vienen bajo el marco de la ley antibloqueo. Si tú les das la oportunidad de discutir esos contratos como eran antes, aprobados en la Asamblea Nacional, estoy seguro que vendrán, dependiendo mucho de cómo quede el tema del sancionatorio internacionalmente, que de alguna manera dificulta todo el tema petrolero. Pero volviendo al tema pues, de la ley antibloqueo y de los aliados. Los aliados pueden venir, yo no tengo duda de eso, como te digo, pero yo creo que vendrán a proyectos que ellos puedan recuperar en un plazo de tiempo que se mantenga el status quo. Si el aliado viene y dice, bueno, este status quo se va a mantener hasta el 2024, estoy seguro que va a traer proyectos de inversión hasta el 2024. Si ese aliado piensa, no, este status quo va a durar hasta el 2023, qué sé yo, bueno, va a traer proyectos de inversión, entonces recupera su inversión hasta el 2023. Entonces no son inversiones de largo aliento, no son inversiones de largo plazo. Y las inversiones de largo aliento y de largo plazo son las que verdaderamente transforman las estructuras económicas de un país. Probablemente vendrán a ser explotación de activos que ya están, y ponía el ejemplo que ponía, a lo mejor toman una agroindustria y la explotan por 2 o 3 años y después se van, porque ellos saben que el día que cualquier cambio que pueda haber en el status quo puede traer consecuencias porque no se cumplió la legalidad posible. No te extrañe que mañana cualquier persona pueda poner cualquier demanda ante el Tribunal Supremo. Bueno, y si hay un cambio en la configuración del Tribunal Supremo, ¿por qué no el Tribunal Supremo dirá una decisión desfavorable a cómo se hicieron esas inversiones? Pues esto es muy frágil. Y cualquier inversionista extranjero que venga a Venezuela, que lo primero que va a hacer es consultar por un abogado, el abogado le va a decir que no se cumplieron los extremos legales. Entonces ya tú vas a tener una barrera. Ahora, que la barrera no sea definitiva, obviamente que no. Entonces yo, como te digo, no quiero decir que no vaya a venir nadie, no. Yo lo que quiero decir es que no va a tener el éxito que tanto le cacarea. Esta es una nueva panacea
que nos quieren vender con el tema económico. Esto no es una panacea como los motores, como la reforma, como no sé cuántos miles de proyectos que han venido lanzando, pensando que un acto legislativo, pensando que un acto político va a transformar la realidad económica. Yo creo que a veces es porque no terminan de entender el hecho económico. El hecho económico es mucho más complejo. Tú no ganas el mercado parándote en la Plaza Bolívar y decir, soy el número 1 del mercado. No, porque hay otros 50 competidores como tú que también quieren ser el número 1. Entonces, la realidad económica es muy terca, la realidad económica es muy dura y se impone más allá de las ideologías. Entonces, yo creo que es muy interesante, es muy plausible que se quiera, por supuesto, transferir al sector privado, donde siempre debieron estar todas estas inversiones, pero las cosas para hacerlas hay que hacerlas bien hechas, porque si no lo que te va a quedar es el cansancio del apuro y de la falta de planificación. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir en este sentido. No veo yo particularmente que ni los aliados vengan a hacer inversiones de largo plazo, de largo aliento y transformadoras de la realidad económica venezolana, sino que, cómo no, vendrán y tomarán algunos activos, sacarán se generará empleo. A punta de mira, eso es muy importante lo que tú mencionas. Y es muy importante en ese modelo que vayamos a hacer y en ese pacto republicano. Porque una de las realidades venezolanas hoy en día es que la nación venezolana ya no está en un solo territorio. Ya la nación venezolana no está solamente en el territorio de Venezuela. Un 20% o algo de nuestra población que vive allí en la frontera. Si tú agarras el número de venezolanos que hay en Colombia, que dices que es 1,5 millones, ese sería el sexto o el séptimo estado de población en Venezuela. O sea, tiene tantos venezolanos como puede tener Anzoátegui, por decir algo así. Entonces ya la República es diferente y tiene que tomar en cuenta esa realidad. Ahora, los venezolanos regresarán a vida en país de origen. Yo estoy seguro que muchos están pasando roncha ya y que bueno, y pasan roncha porque han sentido que es la posibilidad que ellos tienen de sostener y darle a su familia un futuro mejor que el que veían aquí. Cuando que haya un nivel de ingreso que le permita a las personas tener una vida más o menos digna, yo creo que muchos van a regresar porque se sentirán mucho más cómodos aquí que afuera. No creo que regresen todos, porque la gente se va comprometiendo, se va compenetrando, se le van surgiendo oportunidades, responsabilidades, etcétera, que no son tampoco tan fácil de dejar al lado una vez que se comienzan unos nuevos proyectos de vida. Ahora, también yo creo que esos son nuestros principales embajadores. Eso nos va a facilitar mucho el establecimiento de relaciones comerciales, porque va a privar la confianza, el idioma, la facilidad de entendernos, esos códigos comunes que son los que al final nos hacen ser una nación, esos valores compartidos, etcétera. Yo creo que esos son los principales embajadores y aliados comerciales que vamos a tener los que nos quedamos aquí, porque el día que realmente decidamos que nuestra capacidad productiva va a depender mucho de ocupar los mercados internacionales. Por eso es que en la propuesta de Fede Cámara hablamos de inclusión, porque necesitamos a todos. Inclusión no solamente desde el espectro político, el espectro de género, el espectro de la diferencia en las capacidades, digamos, cognitivas, en las herramientas, que incluya a los que viven afuera y por supuesto, a los que excluyan adentro. Y básicamente lo que queremos decir con inclusiva no es la universalidad de acceso a las oportunidades, que está muy bien establecida en todas las leyes, es que realmente tengamos igualdad de oportunidad, igualdad de acceso a esas oportunidades que nos va a brindar ese pacto que todavía está pendiente y que debemos celebrar los venezolanos. Así que yo creo que la construcción del país, la vuelta al crecimiento y la vuelta, digamos, a la modernidad va a depender de ese pacto republicano y de que logremos consensuar un modelo de desarrollo económico que no solamente sea inclusivo y productivo, sino, en mi opinión personal, que privilegie a aquellos sectores económicos que están en mayor capacidad de producir empleo en el corto plazo. Una pregunta un poco antipática, pero también la consideramos Aurelio y yo en algunos momentos en nuestro programa hace varios años. ¿Qué necesitamos? ¿Otro tipo de empresario, otro tipo de político para cambiar las cosas? Yo creo que nosotros necesitamos unos políticos que entiendan
que la conducción del país es una obra del concurso de todos los venezolanos. Una dirigencia política que entienda de riqueza. Y creo que si tenemos un sector privado que debe comprender, como está comenzando a comprender, que nosotros tenemos que ser competitivos, que no nos podemos basar para nuestro progreso en desarrollo en facilidades del Estado. Que entendamos que los riesgos de nuestras inversiones son nuestros propios riesgos y que no alguien tiene que venir a pagar los fracasos que podamos tener en nuestros intentos de hacer empresa, porque el riesgo está consustanciado con nuestra actividad empresarial. Yo creo que no hay ningún sector venezolano que se salve de un mea culpa, donde sea necesario un análisis introspectivo para ver qué fue lo que estos 40 años y qué es lo que tenemos anteriormente de 1920 a 1979. Ese milagro económico, por cierto, fue hecho por venezolanos, entre venezolanos, en este territorio venezolano y sobre la producción petrolera que tuvimos cuando se hicieron esos consensos y esos acuerdos. Yo no sé si más impuestos o menos impuestos, pero que se hicieron y se fueron construyendo durante muchos años. Creo que hay que revisar muchísimo y qué pasó a partir de los años 70, y yo tengo una opinión de que hay que revisar mucho porque creo que se perdió el equilibrio entre el sector privado y el sector público. Al quitársele a la actividad privada el manejo de muchísimos recursos que se tenían en aquella ocasión, el Estado se volvió todopoderoso, y cuando una persona, un Estado, una institución se vuelve todopoderoso, termina cayendo en las cosas pues, y en los defectos que ya todos conocemos. Señor Fernández, agradecido de verdad por aceptar la invitación y bueno, quedaron algunas cosas por fuera que conversar. Desde ya lo invitamos y lo comprometemos a un próximo programa. Y así como le agradecemos a usted, también le agradecemos a nuestros consecuentes oyentes. Esta semana la señora Jenny Silveris nos hizo un comentario muy positivo con respecto al programa. Oscar Izaguirre, Mireya Herrera, Milo Rodríguez, María Rodríguez, Jesús González y Omar Hidalgo, bueno, tantos que se nos quedan por fuera, pero son consecuentes oyentes y también les queremos agradecer. Nosotros nos despedimos a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Wilizar Calle en la gerencia de producción, Ligia Perdomo, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y quien les habla, Edesio Brito Adrián. Los invitamos a mantenerse conectados a la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.